Buenas tardes, me llamo Sergio Sarmiento y soy un Homo sapiens. ¿Por qué quiero insistir que soy un Homo sapiens? Bueno, por una razón muy importante, no quiero que me confundan ustedes con un neandertal. Y bueno, esto puede ocurrir y quiero explicarles por qué. Quiero explicarles bien la diferencia entre los neandertales y los Homo sapiens. Aquí tengo dos ejemplos. Los Homo sapiens son los que están a la derecha. Los neandertales están a la izquierda. Fíjense, hasta mejor parecido el neandertal. Estas dos especies del Homo, dos especies primas, dos especies muy cercanas, estuvieron en el mundo más o menos al mismo tiempo. Los Homo sapiens salimos de África aproximadamente hace 200,000 años. Los neandertales ya tenían algún tiempo existiendo. De hecho, ellos estaban en este mundo desde alrededor de hace 350,000 años. Pero curiosamente, los neandertales finalmente desaparecieron y los Homo sapiens, en cambio, pues hemos tenido una buena carrera, hemos tenido una buena racha, por lo menos en los últimos 100,000, 200,000 años, tanto así que ahora nos encontramos por cualquier lugar del mundo. Si nosotros vemos la morfología de los neandertales, nos vamos a dar cuenta que su capacidad craneana era mayor que la nuestra. Tenían también la capacidad de utilizar instrumentos, cazaban con estos instrumentos, tenían muchas habilidades que también los Homo sapiens tenían. Y uno podrá preguntarse por qué estos seres con mayor capacidad craneana desaparecieron, o más bien se diluyeron de alguna forma. De hecho, nosotros podíamos tener procreación con los neandertales. Los europeos tienen en promedio entre un 5 o un 10% de genes neandertales, pero la verdad es que las sociedades neandertales desaparecieron y en cambio las del Homo sapiens, el ser humano, se mantuvieron. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia nos la están empezando a dar los arqueólogos, los antropólogos, que han encontrado que en los campos de los neandertales todos los instrumentos, todos los objetos eran locales. Y en cambio, en los asentamientos del Homo sapiens había puntas de lanza, había obsidianas, había distintos objetos que provenían de decenas de kilómetros, de cientos de kilómetros o de miles de kilómetros. ¿Cuál era la diferencia? Los neandertales cooperaban entre sí, en su pequeña familia, en su pequeño clan, en su pequeño grupo. Los Homo sapiens no solamente hacían eso, sino que comerciaban, cosa que no hacían los neandertales. Curioso, uno no pensaría que eso es tan relevante para que una especie sobreviva y otra especie desaparezca. Pero lo que nos dice, por ejemplo, un estudioso, un biólogo evolucionista como Matt Ridley, inglés, es que sin el comercio, la innovación simplemente no puede ocurrir. Si no hay comercio, no podemos innovar. Quizás a ustedes esto les parezca muy extraño, pero lo que nos dicen estos campos del Homo sapiens, en que había precisamente todos estos instrumentos, todas estas herramientas que denotaban que había comercio, cosa que no existía en los campos de los neandertales, nos dice que esta pudo haber sido la razón de que haya prevalecido finalmente el Homo sapiens. Por supuesto, comerciar es importante, pero el comercio nos lleva a innovar porque se comercia con productos y bienes, pero también se comercia con ideas. La humanidad progresa, y esto es muy importante, a través de la creatividad y de la cooperación. La humanidad progresa a través de la innovación e incluso la imitación. Si yo veo a Ricardo Salinas jugando con unas criptomonedas y le va muy bien con las criptomonedas, a lo mejor yo aprendo nada más de imitarlo. No sé si tenga su habilidad, pero por lo menos puedo tratar de imitarlo. Sí, esto que nos decía Johan Norberg, un filósofo sueco, es muy importante. Aprendemos de los demás. No existe el genio en la soledad. Si no escuchamos, si no comerciamos, si no intercambiamos ideas, no podemos salir adelante, no podemos construir una mejor sociedad. Pero la innovación requiere de tener sociedades abiertas, requiere que podamos comerciar, que podamos intercambiar ideas, requiere también algo muy importante, la libertad para tomar decisiones,
para arriesgarse, para hacer cosas y precisamente con eso también cometer errores. A veces los estados, los gobiernos quieren evitar que cometamos errores. Nos quieren proteger, quieren que nunca tengamos un sufrimiento y si perdemos nuestro empleo nos quieren proteger, si tenemos un accidente nos quieren proteger y lo entiendo, es humano querernos proteger. El problema, sin embargo, es que no podemos tener un gobierno que nos impida cometer errores. Al final, el que no comete errores es que no puede progresar. Lo decía un personaje que fue de los grandes personajes globales que tuvimos originalmente en el siglo XIX. Solo aquellos que nada hacen, que no hacen nada, no cometen errores. Por supuesto, es muy fácil quedarse en la casa todo el tiempo, no hacer nada, y entonces nunca cometerá uno un error. Joseph Conrad, todo un personaje, mucha gente lo conoce como uno de los grandes escritores de aventuras, uno de los grandes escritores ingleses del siglo XIX, también un hombre global. Él nació en Berdichev, en la actual Ucrania, cuando era parte del Imperio Ruso, pero en una familia polaca. Después lo mandaron a estudiar, su familia lo mandó a estudiar a Marsella y ahí prefirió, en vez de quedarse a estudiar, se embarcó en la marina mercante, viajó por todo el mundo, aprendió inglés y se convirtió en uno de los grandes escritores británicos de toda la historia. ¿Cometió errores? Por supuesto que cometió muchísimos errores, pero hizo cosas, se atrevió a hacer cosas diferentes y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. La historia nos dice que las sociedades abiertas han sido siempre las más prósperas, las más innovadoras. Y hay toda una serie de ejemplos a lo largo de la historia. La Roma antigua, los romanos, cuando conquistaban una nueva ciudad, no acababan con los dioses locales, ni siquiera con los directivos, con los gobernantes locales, los adoptaban. La vieja Atenas, la Atenas antigua, fortaleció toda su influencia política gracias a su marina mercante. Nos hemos acostumbrado a pensar en el Islam como una religión cerrada, pero es porque no sabemos que entre las sociedades más abiertas en su momento se encontraron el califato abasí en Bagdad o el califato de Córdoba en lo que hoy es España, en Andalucía, lo que entonces se llamaba Al-Ándalus. ¿Qué hacían? Estaban abiertos. Si alguien profesaba otra religión, ellos eran musulmanes, pero si llegaba un cristiano, lo aceptaban. Y mucho del pensamiento judío, por ejemplo, que tuvimos antes del Renacimiento, en la parte medieval en España, surgió precisamente de lo que se hacía en el califato de Córdoba. China llegó a ser la mayor potencia del mundo en el medievo tardío y a principios del Renacimiento, pero ¿qué hacía China en ese momento en la dinastía Song? Tenía una economía abierta y era una gran potencia comercial. Y el mundo occidental, entre 1820 y este momento, la gente que vive en los países actualmente desarrollados, en Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, ha mejorado su nivel de vida por un factor de 30 veces. Hemos vivido el mayor enriquecimiento en toda la historia, como nos dice la economista estadounidense Deirdre McCloskey, y este enriquecimiento fue producto de la revolución industrial, de la innovación y por supuesto también del comercio. El comercio nos hace libres y nos permite ser innovadores. En cambio, las sociedades cuando se cierran, pues se vuelven quizás como Esparta. Esparta era una sociedad que no comerciaba, sino que expoliaba. Conseguía sus ingresos conquistando otras ciudades griegas y obteniendo tributo, pero eso no se puede mantener de manera indefinida. En la Europa medieval, heredera de la sociedad abierta de Roma, se prohibieron muchas de las formas de comercio. No se permitía ir de un feudo a otro, se prohibió la migración. Los campesinos estaban atados al castillo del señor feudal y no podían viajar. Y por supuesto, en la Europa medieval vivimos una gran recesión que duró
todo un milenio. China y Japón se empezaron a empobrecer cuando cerraron sus puertas a los extranjeros y al comercio. La Unión Soviética es otro ejemplo de sociedad cerrada que al final entró en bancarrota. Lo mismo ocurre con la Cuba actual. Que no deja de ser interesante que si realmente no hubiera un embargo estadounidense a Cuba, pues el problema es que Cuba, como no ha querido comerciar, tampoco habría podido salir adelante. Y Corea del Norte es el ejemplo, este reino ermitaño, de los males que se le pueden hacer a una sociedad si no se le permite comerciar, si no se le permite innovar, si no se le permite tener nuevas ideas. El atraso de las sociedades cerradas no es ninguna coincidencia, porque cuando una sociedad es cerrada, pierde su libertad, pierde su capacidad de innovar. Si no comerciamos, si no viajamos, si no migramos, no vamos a poder salir adelante. Una y otra vez, los migrantes en aquellas sociedades que aceptan migrantes han ayudado a revolucionar la vida de esa sociedad. En Estados Unidos lo hicieron, por supuesto, en un principio los ingleses, después los alemanes, después llegaron los irlandeses que eran rechazados, pero también innovaron, después los italianos, actualmente están llegando los mexicanos y están trabajando durísimo precisamente para hacer más próspera esta sociedad de los Estados Unidos. Sí, la sociedad abierta no es solamente comercio, es comercio, libertad de comercio, libertad financiera, la capacidad de mover dinero, y libertad migratoria, la capacidad de que se mueva la gente. En 1989 cayó el muro de Berlín y hubo quien nos dijo que ya había acabado la historia. Francis Fukuyama, en un memorable ensayo primero y después libro, nos dijo que la historia había acabado porque ya se había adoptado un sistema liberal democrático en todo el mundo y ya no había forma de regresar a otras formas de gobierno. Bueno, pues lo que nos dice la experiencia es que nunca hay el fin de la historia. Los países ricos pueden sufrir atrasos si pierden sus libertades, ya sea por dictaduras, como pues lo hemos visto muchas veces, pero también por burocracia. La Unión Europea tiene uno de los mayores mercados del mundo, tiene un muy buen sistema jurídico, respeto a la propiedad, respeto a las leyes, pero se ha vuelto tan burocrática la Unión Europea que le dice a los granjeros: bueno, tú nada más puedes tener 7 vacas, o tú puedes tener 2 vacas, tú no puedes tener vino aquí, tú no puedes cosechar esto aquí, y eso está matando. Por eso la Unión Europea ha tenido tan poco crecimiento en las últimas décadas. Por supuesto que tenemos que ser conscientes de que la burocracia puede matar a la libertad, tanto así como la dictadura. Y en cambio, ¿qué nos dice la historia también? Países que son pobres pueden volverse ricos. Es el caso de Japón, por ejemplo. Cuando Japón empezó a abrir su economía, empezó una primera parte a principios del siglo XX y se volvió una potencia militar importante, tanto así que retó a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y su economía fue destruida. Pero ¿qué hizo después de la Segunda Guerra Mundial Japón? Mantuvo una economía abierta que comerciaba con todo el mundo y así construyó prosperidad. China, que fue la gran potencia económica hasta el Renacimiento, tuvo un deterioro de muchos siglos también, como el medievo europeo. Y sin embargo, ¿qué pasó a partir de 1978 con la muerte de Mao Zedong, el dirigente comunista? Se empezaron a abrir los mercados, China empezó a aceptar la inversión privada, China empezó a comerciar y esto ha llevado a que China se convierta en uno de los países con más rápido crecimiento en todo el mundo. Y Singapur, vean ustedes a Singapur, que era un país 3 veces más pobre que México en 1950, hoy es el país más próspero de toda la región asiática. Sí, ahí están las lecciones. Yo quiero prevenirlos a ustedes. Mucha gente dice que quiere defender la libertad. Por ejemplo, este personaje nos decía: la verdadera libertad solo puede existir donde no haya opresión ni explotación de una persona por otra, donde no haya desempleo ni temor de perder el trabajo, la casa o el pan. ¿Quién es este personaje que nos quería redefinir la libertad?
Joseph Stalin, uno de los mayores dictadores de la historia. No nos dejemos engañar por quienes nos dicen que son liberales o que defienden la libertad, pero que tratan de acabar con la libertad individual. Por la libertad siempre hay que luchar. No podemos dejar en un momento de pelear por ella y decir, bueno, pues ya tenemos la libertad, ya nunca nadie nos va a quitar la libertad. Yo más bien les pido que escuchemos las palabras de uno de los grandes dramaturgos de toda la historia, un dramaturgo noruego que nos decía, la lucha por la libertad es la esencia de la misma libertad. Muchísimas gracias por recibirme aquí en el Festival de las Ideas.